Bueno, permítanme saludar a Saúl Trujano. Ya le adelantaba a usted por qué la necesidad de platicar con un experto del deporte olímpico. Y es que en días pasados, querido Saúl, te saludamos con muchísimo gusto. Bienvenido a Palabra del Deporte. Pues el gobierno, sector político y deportivo, por llamarlo de alguna manera, dieron a conocer el canciller Marcelo Ebrard y la titular del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá, que México se postularía para los Juegos Olímpicos del 2036 o 2040, si no mal recuerdo, y hubo mucha confusión por parte de nuestros amigos. No tuvimos el tiempo de atender este tema porque hubo programas cargaditos en todos los sentidos, pero yo creo que hoy tenemos el tiempo para aclarar, disipar dudas. Hay aficionados que pues se quedaron con la idea de que México ya se va a postular e incluso ya está inscrito, ¿no? Digamos, en una lista formal para poder ser considerado candidato, y hay otros que quizás no saben o no entienden muy bien de qué va esta situación, y me gustaría que se lo explicaras a nuestros queridos radioescuchas. Mi querido Saúl, bienvenido. ¿Cómo estás, Christopher? Un placer, como siempre, escucharte y estar con nuestros amigos de Palabra del Deporte. Sí, bueno, es el anuncio formal, digamos, es el banderazo de salida. Marcelo Ebrard, el titular de Relaciones Exteriores en México, y también Marijose Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, son quienes están abanderando esta postura. Algunos minutos antes de que sucediera esa conferencia de prensa el pasado miércoles, también salía la ministra del Deporte, la directora de la CONADE, Ana Guevara, y hablaba de endeudar al país y de situaciones contrarias. Entonces, bueno, es parte como del debate público que hay en este momento. Un sector del gobierno parece que tiene interés en impulsar una candidatura, otro sector no tiene interés claramente, están jugando con otro candidato, y así es como seguramente va a ensuciarse un poquito en los próximos meses todo esto. Lo que me parece más interesante en relación a lo que decías, Christopher, es justamente explicar los procesos, porque en México desafortunadamente parece que este tema va a ir muy ligado a las candidaturas presidenciales del 2024, y en función de eso vamos a tener muchísima información. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el proceso ante el Comité Olímpico Internacional todavía no empieza. Las sedes del Comité Olímpico Internacional de Juegos Olímpicos están ya para 2028 en Los Ángeles, 2032 en Brisbane, en Australia, el 2024 naturalmente en París, en Francia, y para el 2036 y 2040 comenzará el proceso en los próximos años. El próximo 30 de noviembre, ha dicho Marcelo Ebrard, tendrá que anunciarse un consejo, un grupo de expertos que encabecen todo este tema de la candidatura. Vamos a ver ahí de qué talantes son realmente las intenciones, qué personas están involucradas, y me parece que a partir de eso podremos ir tomando más forma. Por ahora, lo que sí hay que decir claramente, Christopher, amigos, es que en el Comité Olímpico Internacional tú compites con una ciudad candidata. No existen países que vayan a postularse como tal. Primero debe haber, en todo caso, una elección interna o una definición de con qué ciudad debe jugar México, y a partir de eso la consolidación y la creación de una candidatura. Pero por lo dicho también en días pasados por Marcelo Ebrard, creo que la intención está de entrada en colocar a México en ese nivel de países que levantan la mano, que tienen intención, que tienen interés y no necesariamente tienen la posibilidad de ganar. Al menos por lo que ha dicho él, que sus palabras eran más o menos el decir pongamos a México donde merece. A veces se puede ganar, se puede perder. Para el 68 México ganó hasta el tercer intento. Entonces, sobre todos estos elementos hay que ir construyendo una eventual candidatura para el 36. Y mira, mi querido Saúl, que hay antecedentes en los que no solamente es postularte o tratar de estar dentro de esa baraja de opciones para organizar los Juegos Olímpicos. Se trata de una inversión muy, pero muy importante, fortísima. Estuvimos en Brasil, estuvimos allá en Tokio, mi querido Saúl, lo que se vivió, por supuesto, en Londres. Es decir, no solamente es eso, o sea, tiene que haber o tiene que existir a futuro una inversión, o se pronostica una inversión muy, pero muy elevada. Y yo sinceramente no sé cómo vaya a estar la economía a futuro. Hoy los números
no son tan halagadores en muchos sentidos, tampoco son los peores, ¿no? Si quiere usted, estamos en medianamente en un equilibrio como nación en términos económicos, pero se trata de invertirle y invertirle en serio. Pregúntenle a Brasil, pregúntenle por supuesto a la gente de Tokio. En el caso de Tokio, bueno, una nación poderosísima, Saúl. Sí, ¿no? Y le salió 15,000 millones de dólares con todo y el tema de la postergación y todo lo que eso significó, el hecho de que perdieron muchísimo dinero por no haber podido vender boletos, por no recibir turistas. Al final para Tokio no terminó siendo un negocio, pero bueno, esa fue una eventualidad, no va a ser la norma. Vamos a ver qué tipo de juegos nos plantea París, por ejemplo, que son los juegos un poco más austeros, un poco en la calle, más cercanos a la gente. Es cierto que el Comité Olímpico Internacional ha cambiado su postura sobre el tipo de Juegos Olímpicos que quiere, pero sigue siendo un evento muy caro. Y como antecedente yo también te diría, México estaba postulado con una candidatura que parecía bastante sensata para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tendrían que haber sido en este año, en 2026, y al final este gobierno decidió no firmar todas esas cartas compromiso que sí firmó o que se necesitaban para la candidatura. Y otra más, para el Mundial del 2026 hubo una estira y afloja entre el actual gobierno y los empresarios, porque hay un programa de excepción de impuestos que el gobierno anterior autorizó y que se necesitaba porque lo pedía la FIFA para poder organizar el evento, y este gobierno no estaba tan convencido de firmar. Al final de cuentas ya estaba la intención puesta y no tuvieron de otra, pero no es fácil, ¿eh? Sí, no es sencillo. Hoy, por ejemplo, Saúl, si revisamos toda la infraestructura que existe en términos o en materia deportiva, pues sí hay instalaciones, pero instalaciones que se han descuidado, a las que no le han invertido, instalaciones que simplemente nos dejan un maravilloso recuerdo, ¿no? De lo que fueron los Juegos Olímpicos, hacía referencia de ellos en 1968 aquí en la capital del país, pero son instalaciones que hoy, la verdad, lucen obsoletas, totalmente obsoletas, y en eso también se tendrá que pensar dentro de la inversión, tener una infraestructura correcta en todos los sentidos, Saúl. Sí, porque de entrada son instalaciones muy pequeñas. Por ejemplo, si habláramos de la Ciudad de México, hoy tendría la Arena Ciudad de México, que es privada y es de alto nivel, tendría el Estadio Azteca remodelado, ¿no? Aunque ya con una remodelación de más de 10 años, pero al final de cuentas creo que funcionaría, y tendría instalaciones como hay, por ejemplo, centros de convenciones, 2 o 3 de muy buen nivel en la ciudad, y que por ejemplo Londres lo hizo así, en un centro de convenciones, y en cada una de las salas era un deporte diferente, no tienes que construir una arena, eso es cierto, pero nada más, la alberca olímpica, ahí sí el canciller no estaba pegado a la realidad cuando decía que México tiene instalaciones. No es cierto, ninguna de las instalaciones de hoy cumplen los estándares mínimos internacionales. Es más, ni siquiera las instalaciones de Guadalajara, que fueron el último gran evento que tuvo México en 2011, acabamos de tener un torneo de tenis, y el torneo de tenis era la segunda instalación más grande dentro de todo ese complejo, es decir, necesitaron colocar una cancha principal al lado del complejo panamericano de tenis. Se construyeron para los panamericanos instalaciones de poco aforo, intentando no tener elefantes blancos, lo cual me parecía que tiene mucho razón. Pero cuando tú aspiras a unos olímpicos, ni la alberca olímpica, ni ninguna instalación del 68 en México, ni las de Guadalajara, tienen condiciones para recibirlos. Bueno, con eso nos quedamos. Para que se dé una idea de qué es lo que se presentó precisamente el miércoles pasado. Mi querido Saúl, te agradecemos mucho y te abrazamos. Un gusto, como siempre, Christopher, y seguimos pendientes ahí del tema. Un abrazo. Gracias, fuerte abrazo. Siga a Saúl Trujano en Twitter, @Satrumen, su servidor en Twitter también, @C Rivera Deportes.